El universo cinematográfico de Marvel es mucho más que simples películas y series de superhéroes. Sus producciones traspasan la pantalla, sus personajes son los nuevos dioses y sus historias son las que inspiran a miles de personas en todo el mundo. Algo así merecía tener un podcast. Podcast cinematográfico de Marvel. Cada semana en tu reproductor de podcast para analizar el verdadero impacto que Marvel tiene en nuestra sociedad actual. ¿Cuáles son las claves para realizar una entrevista que impacte? ¿Qué son más importantes en una entrevista? ¿Las preguntas o las respuestas? ¿Cuáles son las claves para descubrir a buenos entrevistadores? Te lo voy a contar como siempre en este podcast desde mi propia perspectiva. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. La magia de una entrevista es que no parezca una entrevista, que suene a conversación, que parezca improvisada. Cuando la entrevista suena así, la audiencia conecta y se siente parte de la conversación. Pero que una entrevista suene improvisada no quiere decir que sea improvisada. Las mejores entrevistas, las de los grandes entrevistadores, llevan mucho trabajo. De hecho, los grandes entrevistadores lo hacen muy bien porque llevan decenas de entrevistas hechas y eso tal vez les permita una preparación menor. Pero a vos y a mí, si vamos a hacer entrevistas, más nos vale prepararnos las preguntas que vamos a utilizar, porque pocas cosas son tan feas como ir a una entrevista como entrevistado, y que el encargado de hacerte las preguntas no sepa hacerlas, o que te dejes con ganas de decir algo, ¿no? Una entrevista improvisada está bien, un entrevistador improvisando no lo está tanto. De hecho, una de las claves para realizar buenas entrevistas es estar bien preparado, como te decía, ¿no? Saber a quién vas a entrevistar y por qué. ¿Qué es lo que puede aportarle a tu audiencia esa persona? ¿Y cuál es la historia que vos querés que cuente, ¿no? Si el entrevistado tiene un libro, lo mejor que podrías hacer es leerlo. Si tiene un podcast, deberías haberlo escuchado. Si lo invitan a otras entrevistas, no deberías perdértelas, porque cuanta más información tengas, más vas a aprovechar lo que la persona entrevistada tenga para contar. Buscar en otras entrevistas esas historias ocultas, cosas que vos te hayas quedado con las ganas de escuchar, de saber sobre esa persona, o algo que ese otro entrevistador se olvidó de preguntar. Ahí tenés las claves para hacer una buena entrevista. Honestamente yo no soy muy fan de los podcasts de entrevistas, aunque casi todas las semanas termino escuchando alguno. Mi criterio para elegir qué podcast de entrevistas escuchar es muy básico. O soy muy fan de la persona que entrevista, del entrevistador, o soy muy fan de la persona a la que van a entrevistar, ¿no? En el primer caso, cuando soy fan de la persona que entrevista, del podcaster, descubro entrevistados cuyas historias no conocía y en ocasiones, termino siguiéndolos en redes, apuntándome a su newsletter o bien escuchando su podcast, ¿no? Si es que tiene alguno. En el segundo caso, cuando soy fan de la persona entrevistada, me resulta todo muy divertido porque descubro nuevos entrevistadores, ¿no? Y al descubrir nuevos entrevistadores, al escuchar a personas entrevistando a una persona a la que yo ya conozco mucho, conozco su historia, sé lo que va a decir, sé lo que va a preguntar, a responder en determinadas preguntas, termino descubriendo buenos y malos entrevistadores, ¿no? Cuando estoy escuchando una entrevista de alguien a quien escucho, a quien conozco mucho, y me sorprendo, me doy cuenta de que algo está bien hecho, de que algo está pasando, de que ese entrevistador es bueno y que se preparó la entrevista, que encontró justamente ese punto ciego que te decía recién, porque otros podcasters que también entrevistaron a esa persona a la que yo sigo, no pasaron, se lo perdieron, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta de que ese entrevistador tiene algo especial. También escucho, cuando escucho a las personas que sigo en diferentes podcasts, ¿no? Escucho podcasters que tienen una lista de preguntas que parece escrita en piedra, ¿no? Tener una lista de preguntas está muy bien, como te decía, siempre y cuando esa lista no te prive de repreguntar y de mantener el foco en sacarle máximo partido a tu invitado. Porque en ocasiones escucho respuestas que me llaman la atención y digo, uy, qué bueno conocer esa historia, ¿no? Pero en lugar de abrir esa puerta, la persona que está entrevistando, el podcaster, decide continuar con su siguiente pregunta en la lista, ¿no? Y me deja con ganas de más.
Que eso en ocasiones está bueno, pero a la hora de escuchar una entrevista no, porque tal vez sea la única vez que puedas escuchar a esa persona, ¿no? Tus preguntas a la hora de hacer una entrevista son importantes, pero no son más importantes que las respuestas de tu invitado, ¿no? En resumen, para mí, las claves para hacer buenas entrevistas son prepararte la entrevista tanto como puedas, pero permitirte fluir. Dos cosas muy complejas, claro, y hasta que podrían resultar opuestas y difíciles de implementar en la misma entrevista. Por eso, justamente, durante los próximos meses, nunca me vas a escuchar haciendo una entrevista.